Le damos la bienvenida a nuestro 12º ponente del día de hoy e invitado de honor, el doctor César Villavicencio, quien es doctor en Ciencias de la Educación y rector de una de las universidades con las cuales contamos con alianzas colaborativas, como además es y tuvo el honor de estudiar en esta casa de estudio, el cual es el Centro Universitario Mar de Cortés. Él es de México y nos acompaña el día de hoy con el tema las tecnologías educativas en el post-pandemia. Bienvenido, apreciado doctor, gusto saludarle. Gracias por su valioso apoyo en nuestro quinto CITAD. Es un honor tenerlo de nuevo en nuestro evento. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Un saludo a todos, buen día para todos. Y he estado atento desde ayer en esta transmisión y muy interesante, y felicidades a todos. Doctor, bueno, sin más preámbulo, doctor, le compartimos el espacio para su disertación. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad para estar el día de hoy compartiendo algunas reflexiones sobre la temática que nos ocupa en este quinto Congreso Internacional sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CICTAC 2020. Cuando la doctora Ruth nos invitó a participar, no dudamos, ¿verdad?, en aquel momento, hace alrededor de 5 meses, que la pandemia que hoy nos aflige se iba a terminar. Por eso el título lo dejamos igual, ¿verdad? Las tecnologías educativas en la post-pandemia, pensando en que hoy íbamos a estar nosotros en la post-pandemia. Y resulta que ya tenemos 6 meses, ¿verdad? Y no hemos visto el retorno a la educación presencial. Entonces, una disculpa, ¿verdad? Una disculpa porque no queríamos conocer el impacto de la tecnología o dar a conocer el impacto de la tecnología educativa en este caso, pensando en que la pandemia iba a concluir para esta fecha y no fue así. ¿Cuál es el mapa de análisis de esta presentación? En primer lugar, ¿verdad?, hablaremos de una introducción. ¿Qué son las tecnologías de la información y de la comunicación? ¿Qué competencias tecnológicas deben tener los docentes? La tecnología educativa y el COVID-19, que nos señala pues esta situación problemática que estamos viviendo y que ha detenido los procesos escolares. Las tendencias del uso de las tecnologías en el regreso a clases presenciales, es un poco ahí cuál sería nuestra visión, un poco de tendencia hacia lo que tenemos que hacer como docentes. Y por último, el apartado de conclusiones. Bien, a manera de introducción, como estamos todos informados, la pandemia del COVID-19 ha originado el cierre de escuelas y por ende de actividades escolares presenciales. Todo ello en busca de evitar la propagación de este coronavirus. En México, el 23 de marzo de este año, es decir, ya 6 meses, la Secretaría de Educación Pública o Ministerio de Educación cerró en las escuelas, sobre todo de educación básica, el servicio presencial. Según datos de la UNESCO, para finales del mes de mayo de este año, es decir, hace ya 3 meses, había más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo que habían suspendido sus clases escolares en la modalidad presencial. 1.200 millones de estudiantes. Pero ¿qué sucede en países como los nuestros? Países, sobre todo latinoamericanos, donde esta situación problemática, esta situación de crisis en el sector salud y por ende en el ámbito educativo, golpea con más fuerza. En nuestros países, y debido a los amplios índices de pobreza, brechas digitales, desigualdades sociales, entre otros aspectos, se ha acentuado más esta crisis en el ámbito educativo, provocando un atraso académico enorme. Es decir, ojalá, ¿verdad?, hacemos votos para que en el corto y mediano plazo pudiéramos salir de esta crisis educativa en nuestros países latinoamericanos.
Por ejemplo, en México, ser mujer e indígena conlleva una desigualdad y por ende una disminución en el aprendizaje de los contenidos mínimos necesarios. A pesar de las medidas tomadas por los países latinoamericanos para reducir la crisis, tal como la suspensión de clases presenciales, que ya les comentaba, y la utilización de la modalidad de aprendizaje a distancia, que también hemos estado observando en situaciones muy diversas y adversas, nos vemos en la incertidumbre para retornar pronto a las prácticas escolares de antaño. Es decir, no tenemos fecha con certeza, ya llevamos, le decía, 6 meses, concluimos un ciclo escolar, iniciamos ya el nuevo ciclo escolar, pero seguimos trabajando de manera pues a distancia, sin la posibilidad de una educación presencial o mixta al menos. Bien, como segundo punto, vamos a partir y a definir lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Ustedes ya conocen las tecnologías, esos recursos tan interesantes para este momento. Son el recurso que nos ayudan en el acceso, producción y comunicación de la información manifestada a través de diversos códigos o fuentes. Por ejemplo, Julio Cavero, de la Universidad de Sevilla, en el 98, hizo un estudio interesante sobre las características de las tecnologías de la información y de la comunicación. En aquel momento, y está vigente, señaló algunas características que yo he resumido de la siguiente manera. Por ejemplo, las tecnologías son interactivas. En Internet incrementamos la información disponible. Y eso nos hace pues que la comunidad de Internet cada día esté creciendo. Las tecnologías son instantáneas. Cada día es sorprendente la velocidad de conexión que esto conlleva. Hay también en ellas la interconectividad. Somos testigos de la creación de nuevas tecnologías producto de la conexión entre 2 o más de ellas. Omnipresencia. Los medios de comunicación se han convertido en el espacio de interacción social por excelencia. Es decir, en todas partes hacemos uso de la tecnología, como ahorita, por ejemplo, en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, estamos participando y presenciando este quinto CICTAC. Otra característica también es la mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. Esto es muy interesante porque de esta manera podemos estar evaluando, monitoreando lo que estamos haciendo. Otra característica es la innovación. Nos genera más productos para el consumo. ¿Y por qué? Porque está cambiando, ¿no? La innovación genera una nueva tecnología que sustituye a otra y aparece una nueva y así sucesivamente hasta generar muchos productos para el consumo. Otra de las características también es la diversidad. Su uso es tan amplio que nos hace dependientes de ella. Y efectivamente, esta palabra, que quizás ustedes lo conozcan, ya la conozcan y la hayan vivido, somos nomófobos. Es decir, no podremos vivir o no podemos vivir sin nuestro teléfono móvil, que nos hace, ¿verdad?, regresarnos y lo dejamos olvidado porque estamos interconectados y no podemos vivir sin él. O también, otra característica que también, que no lo dice Cavero, ¿verdad?, pero lo señalamos, nos vuelve adictos. Es decir, adictos a diferentes aplicaciones móviles en nuestros teléfonos celulares. Muy bien. ¿Qué competencia entonces debemos tener los docentes en el ámbito tecnológico? Las competencias tecnológicas refieren al conjunto de conocimientos, habilidades, valores y destrezas que debemos poseer al usar las tecnologías en contextos educativos. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué tantas competencias tenemos? Lo digo porque ahorita, desfavorablemente, entre esta situación de pandemia que estamos viviendo, los docentes han manifestado, sí, buenas competencias, pero no la situación que quisieron. Es decir, no hay en ocasiones, que no tiene que ver con las competencias, la interconectividad. Desgraciadamente, ¿verdad? En México, por ejemplo, que es donde nosotros vivimos y conocemos más, la educación que la Secretaría ha implementado se está haciendo, por ejemplo, a través de la televisión.
El aprendizaje en casa se está haciendo en la televisión, cosa que no es el recurso tecnológico más ad hoc para eso. Porque ahorita tenemos internet, tenemos una serie de recursos que han superado la transmisión unidireccional que nos ofrece la televisión. Pero bueno, no hay más y tenemos que seguir adelante. Y esto ha limitado pues las competencias de los docentes, porque no pueden comunicarse los docentes con los alumnos más que en ocasiones por un WhatsApp o algún blog que alguien haya hecho, pero hasta ahí. Por lo tanto, tenemos que insistir pues en que el docente debe buscar y tener competencias que nos ayuden a esta tarea tan importante como es la enseñanza. Volviendo al caso, y de acuerdo con el Marco Europeo de Competencia Digital para los Ciudadanos de la Unión Europea, hay 21 competencias digitales que no voy a revisar ahorita, pero sí voy a señalar las 5 áreas donde estas se inscriben. Por ejemplo, necesitamos los docentes ser alfabetas digitales, es decir, poseer la competencia para identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información digital y evaluar su relevancia. Debemos también tener la competencia de comunicación y colaboración. Esa competencia necesaria, pues, para poder llegar a los grupos, a los equipos, redes virtuales y hacer uso de estos medios de manera apropiada. La tercera de este 5 grupos es la creación de contenidos digitales, es decir, el docente debe estar competente para crear, configurar, ampliar y editar contenido digital y entender sus reglas. La cuarta área de estas competencias digitales es la seguridad digital. Es decir, la competencia para proteger dispositivos, personas, medio ambiente, contenidos, datos personales, la privacidad, etcétera, etcétera, al utilizar la tecnología de manera segura y sostenible. Y por último, dentro de la quinta área de las 21 competencias digitales, es la resolución de problemas. Esta es un poco una metacompetencia, ¿no? Es decir, poder resolver problemas digitales y explorar nuevas formas de aprovechar la tecnología. Entonces, estas competencias deberíamos de poseer los docentes ante esta situación de pandemia que estamos viviendo. Y precisamente surgen estas preguntas para el análisis. ¿Qué tan preparados estábamos las instituciones educativas y los docentes para hacer frente a una pandemia como la actual? En la mañana escuchaba un ponente, el doctor, no recuerdo ahorita, William me parece el nombre, donde decíamos que estábamos dormidos, ¿no? Adormilados. Es una buena expresión, pero creo que aparte de adormilados, no estábamos preparados para eso. Sobre todo a nivel superior quizás sí, pero a nivel preparatoria, media superior y básica sobre todo, no estábamos preparados los docentes para hacer frente a esta pandemia. ¿Qué debemos hacer si ya se habla de que el mundo post-COVID será más digital? Pues fíjense ustedes, saliendo de esto, que esperemos pronto se haga, de esta pandemia, cuando ya estemos en la post-pandemia, definitivamente el mundo será más digital. Por lo tanto, si hemos todavía visto que no tenemos las competencias o le hemos sacado la vuelta, como decimos acá, a este problema, pues es un momento, maestros, público que nos escucha, que nos ve, es momento de empezar con mayor seriedad a trabajar estrategias de intervención con recursos digitales. Y pregunto también, ¿cuáles serán las tecnologías disruptivas que usaremos en el campo educativo? Más que disruptivas, creo yo que nosotros tenemos que ser disruptivos. El maestro debe pensar ya en una ruptura o una renovación ante esta situación que estamos viviendo. Para ello, ¿verdad? Y que vean ustedes que no hay grandes tecnologías que digamos que nos van a limitar en el trabajo de la pospandemia. Esta investigadora Jane Hart, inglesa, cada año elabora el top 10 o hasta el top 100 de tecnologías más usadas para el aprendizaje.
desfavorablemente, esta propuesta que ella hace surgió a principios del año. Es decir, no estaba la pandemia todavía, no se presentaba este problema y Hart lo hizo pues a partir de la información de diferentes actores educativos. ¿Qué nos propone ella? Por ejemplo, hay 3 columnas. En la primera columna son el top 100, que yo puse nada más 10, de los recursos tecnológicos para el aprendizaje personal. Personal learning. En el segundo, en el centro, está el aprendizaje en el lugar de trabajo. Workplace learning. Y en el tercer punto o columna está las tecnologías usadas en la educación. Por cuestiones de espacio, ¿verdad? Únicamente seleccioné 10 de ellas y ustedes podrán observar que son las que estamos manejando. YouTube, Zoom, por ejemplo, PowerPoint, Microsoft Teams, Google, es decir, son tecnologías que están al alcance de nosotros, por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que utilizarlas. No es necesario esas tecnologías disruptivas que nos pudiera dar la inteligencia emocional, artificial, etcétera, sino aquellas que estén a nuestro alcance y sobre todo que sabemos utilizar. Seguimos con la tecnología educativa y el COVID. ¿Qué debemos hacer entonces como docentes? De acuerdo con los estándares docentes que propone la Sociedad Internacional de Tecnología Educativa, por sus siglas en inglés, ISTE 2017 de Estados Unidos, pudiéramos al menos atender estas 7 características, 7 estándares o competencias que debemos poseer como docentes ya ante esta situación. Primero, el docente debe ser analista al utilizar datos para mejorar la enseñanza y apoyar a los estudiantes en el logro de sus objetivos de aprendizaje. El docente debe ser un facilitador del aprendizaje, pues usando tecnología para apoyar el logro académico de sus estudiantes mediante la puesta en práctica de los estándares TIC que hace un momento ya comentaba. Otra característica o competencia debe ser un diseñador. Al diseñar actividades y entornos de aprendizaje auténticos que reconozcan y consideren la diversidad de los estudiantes. El docente de hoy debe ser un colaborador con docentes y estudiantes, ¿verdad?, para mejorar prácticas, descubrir y compartir recursos e ideas para resolver problemas. Debe ser un aprendiz el docente de hoy, al mejorar continuamente sus prácticas, aprendiendo de otros y con otros, y la exploración de prácticas probadas y prometedoras que aprovechen las tecnologías. Debe ser un líder, apoyando y empoderando a sus estudiantes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y por último, debe también ser un ciudadano digital, de manera que inspire a sus estudiantes a contribuir positivamente y a participar responsablemente en el mundo digital. Entonces son estas 7, digamos, cualidades, competencias que debe poseer un docente ante esta situación de pandemia, de crisis de salud y de crisis educativa que estamos viviendo actualmente. Ante esta situación también hacemos unas tendencias, ¿no? Tratamos de proponer algo que nos pudiera ayudar para el regreso a clases de manera presencial. Y nos inclinamos por un modelo de aprendizaje flexible. Cuando hablo de flexible, hago referencia a lo híbrido, es decir, lo presencial con lo a distancia o en línea o virtual. Pero este modelo, si es flexible o mixto, debe estar centrado en el estudiante. Es decir, el profesor ya no debe ocupar ese centralismo o esa situación de que diga, aquí el que manda soy yo. No, el profesor debe ser un facilitador. Esa es la diferencia, ¿no? El aprendizaje, la enseñanza del docente debe estar centrada en el estudiante y él actuar como un facilitador. Debe también ese modelo tener la posibilidad de ser ubicuo, es decir, que el estudiante aprenda en cualquier lugar. Debe ser integrador de tecnologías. Ahorita ya lo decíamos, ¿no? A pesar de la situación que estamos viviendo, sobre todo pues de los avances tecnológicos,
En países como México estamos haciendo uso de la mayoría de los estudiantes que tienen acceso, incluso no todos, a lo que es la televisión. Bueno, igual, ¿no? Integrar la televisión, pero también el blog, las páginas web, los recursos que pudieran en un momento determinado los alumnos de su casa incorporarse a la tarea educativa. Y por último, este modelo también debe considerar al menos ser promotor de entornos personales de aprendizaje. Esto con sus siglas en inglés, ¿verdad? Que el estudiante pueda lo que vaya aprendiendo, lo que vaya desarrollando, como el caso de todas las tareas, pueda él incorporarlas en entornos personales de aprendizaje. A manera de conclusiones, la irrupción de un nuevo virus en la sociedad actual, global, el cual al parecer no tiene una salida sanitaria inmediata, aunado a la situación de vida confinada que llevamos de alrededor de 6 meses, nos hace reflexionar sobre nuestro futuro inmediato. Por una diversidad de problemas, la mayoría de las instituciones educativas no han podido operar de manera remota o a distancia. Ese es el problema real, pues. Los niños, ahorita nosotros podemos observar que hay una clasificación de estudiantes, ¿no? Aquellos que tienen acceso a la tecnología, aquellos que tienen acceso, me refiero yo a tecnología de punta, ¿no? Aquellos que tienen acceso a la tecnología de la televisión, fíjense, apenas ahí. Aquellos que no tienen acceso ni siquiera a la tecnología de la televisión, o 1.0. O aquellos que están en situaciones muy diversas, comprometidas, donde no han tenido ni siquiera 6 meses de aprendizaje o de intercambio con los docentes. Cabe destacar que hemos visto, ¿verdad? Y no solo en México, en varias partes de Latinoamérica, América Central sobre todo, docentes que han ido de manera presencial a buscar a los estudiantes. Qué bonito es eso, qué orgullo ser representado por esos profesores que han superado, ¿verdad?, las distancias para ir a darle un aliento a los estudiantes de manera presencial con los recursos que tienen a la mano, que a veces son muy limitados. El COVID-19 nos está dejando muchas enseñanzas y oportunidades de cambio, aprendizajes día a día. Tenemos que repensar la educación, no solo tecnologizarla, ¿no? Cuidado con eso, sino que también incluir un rostro humano. ¿A qué me refiero? A la afectividad, a lo emocional, que ayude sobre todo pues a aquellos que menos tienen, que están ahorita alejados de todo proceso educativo. No sabemos de ellos y son grandes masas de población en países como los nuestros. Nuestra oportunidad de mejora debe estar dirigida al aprovechamiento de estas situaciones complejas que la pandemia nos presenta e impulsarlas hacia un cambio disruptivo. Nuevamente toco esta palabra, ¿verdad?, porque el docente debe de buscar cómo romper con esa situación y renovarse radicalmente para que su práctica profesional transforme la educación que todos nuestros países necesitan en este momento. Una educación con la tecnología que podamos, pero sin descuidar el aspecto humano, todo lo que tenga que ver con esa necesidad emocional que hoy en día nos damos cuenta. Muchas gracias por su atención y estamos a cualquier pregunta o comentario que pudiera esto engrandecer. Gracias, Ruth. Adelante. Gracias, doctor. Como siempre, excelente disertación, doctor. Claro que hay preguntas, doctor, pero por cuestiones de tiempo vamos a realizar una, doctor. Sí, adelante. Pregunta Adriana Villamizar. Doctor, ¿considera usted que post-pandemia la educación presencial será animada por las TAC y los docentes habrán logrado la transición de este nuevo paradigma educativo bajo las competencias virtuales? Sí, definitivamente, ojalá, ¿verdad? Esa es la intención.
Esa es la intención que debemos visualizar en el corto plazo. Me uno a esa respuesta, a esa reflexión, porque definitivamente, Adriana, creo yo que el docente debe contar y sobre todo, ¿verdad?, debe actualizarse ante esta situación que estamos viviendo con los recursos didácticos, con los recursos de conocimiento que tuviera, como el caso de las TAC, o incluso, ¿verdad?, las cuestiones pedagógicas tan necesarias, como alguien lo decía en la mañana, de que debemos de poseer como profesor. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que lo que estamos diciendo, Adriana, pudiera ayudar para que el día de mañana podamos salir de esto. Pero, insisto, no es fácil. Uno, porque a veces, aunque poseamos las competencias, nuestros estudiantes no tienen los recursos mínimos para poder ayudarles a crecer, ayudarles a desenvolverse académicamente. Entonces, ojalá que los gobiernos, las entidades públicas, y si no, ¿verdad?, los docentes, como lo han hecho de manera voluntaria y muy aplaudible, pudiéramos salir adelante, ¿verdad?, con esos recursos y poder atender esta situación tan abrupta, tan difícil, tan compleja que se están presentando ante esta situación y que desgraciadamente los que menos tienen son los que se van a atrasar o van incluso a disminuir sus competencias escolares en este proceso. Gracias, doctor. Doctor, me voy a aprovechar de una más, por favor, y disculpe el abuso. Adelante, Ruth. La realiza Guedes. Doctor, ¿cómo manejar las nuevas tecnologías de la enseñanza en el entorno familiar? ¿Qué recomendaciones puede dar para los padres para lograr un trinomio docente padre-estudiante? Muy bien, muchas gracias. Es cierto, ocupamos definitivamente de la participación de los padres en este caso. Y los padres que algunos, ¿verdad?, sí tienen la manera, me refiero pues a la mayoría de los padres de familia, al menos el WhatsApp. Hemos visto que los padres de familia hacen esfuerzo por tener saldo, como decimos en México, es decir, tener la posibilidad de contar con internet para poder comunicarse con su profesor. Pero sí hace falta, y eso también tenemos que hacer a los maestros, Güemes, Guedes, tenemos que hacer los maestros, tenemos que hacer ese proceso también de capacitar a los padres de familia. Los padres de familia deben ser un aliado y me gusta esa triada que usted menciona, porque sin ellos ahorita no podemos avanzar. El padre de familia ahorita es el co-docente, está co-participando con nosotros, está ayudándonos para que su hijo, nuestros alumnos puedan salir adelante. Y si no están preparados, si no conocen la tecnología, imagínense qué va a pasar. Entonces sí es necesario, por eso insisto, ¿verdad?, este aprendizaje que nos está dejando la pandemia y que definitivamente va a llevarnos a un proceso muy diferente, tenemos que aprovechar y sobre todo capacitarnos las partes que involucran este proceso educativo. Padres de familia, como bien lo dice, maestros y los alumnos, que los alumnos no es difícil porque ellos ya traen, ¿verdad?, ese chip integrado y que son de una u otra manera muy fácil y rápido de acceder a la tecnología, pero los padres de familia no, tenemos que hacerlo. Adelante, Ruth. Gracias, doctor, por su valioso conocimiento y por su tiempo de estar aquí el día de hoy, de nuevo acompañándonos con tan valiosa labor que realiza como rector del Centro Universitario Mar de Cortés. Doctor, le comparto la pantalla para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ruth, nuevamente. Saludo con mucho afecto a todos que han estado siguiendo esta transferencia. Desde el día de ayer estuvimos atentos y el día de hoy, excelentes participaciones. También
Muy interesante las preguntas que ustedes hacen y esperemos pues que este quinto congreso sea de éxito y avisoramos un sexto con mucho trabajo y mucho éxito también. Gracias y un abrazo para todos. Cuídense mucho, sigan en casa y esperemos que pronto los resultados académicos que nos preocupan sean favorables para las sociedades latinoamericanas como la nuestra. Gracias, Ruth. Un abrazo. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto y esperamos tenerlo en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta pronto. Bueno.